Entonces, ya no cabe duda. Usted y yo ya nos hemos visto antes. Y usted es mi propia esposa. ¡Isabel! ¡He vuelto a encontrarte! ¡Donald! ¡Eres tú, Darling! ¡Ah, sí, sí! Cuando uno piensa... ¡Oye! ¿Cierto? ¿Y eso impide reflexionar? Claro. ¡Impide pensar! De todos modos se piensa. Que va, resulta imposible. Eso es, contradigámonos. ¿A dónde vais, don Inés? Dejadme salir, don Juan. Que os deje salir. Porque la gente del fuego está impaciente por su hija, el comendador. Aún conserváis el retrato del pintor anónimo de mi mala fama. Un fondo de maldad en tonos negros. El odio de mi alma en sucios grises intencionadamente mezclados con rojos violentos. Y el verde, congelado por la impiedad, ha servido para trazar el mapa de los ríos de mis venas. Esos ríos que en la palma de mi mano, como un delta de odio, desembocan en el mar de una espada. Vuestras palabras tienen el aliento del azufre. La puerta negra del cielo está abierta de par en par. ¡Entremos antes que la luna! ¡Que comiencen las obras! Para continuar dando derecho. Ese desdén quema mi piel. Os he hablado porque tenía la boca seca de tanto silencio. Se me estaban pudriendo las palabras en la celda cerrada de mi garganta. Mi garganta es un volcán de ruiseñores y mis piernas parecen arcos dispuestos a disparar las flechas de los saltos más audaces. ¿Dónde está? ¡La botella! ¿Dónde está la botella? Asco. Bebo para dejar de sentir asco. ¿Has oído alguna vez la palabra falsedad? ¿Sabes lo que significa? Sí, a las mentiras. Y a los mentirosos. No caigas tan bajo. Habíamos hecho un pacto y lo tienes que cumplir. Pareces haber olvidado mis condiciones para seguir viviendo contigo. Recuerda lo convenido. Arañar como una gata no ayuda a nada. Maggie, déjame en paz. Últimamente hablas siempre como si acabaras de subir corriendo las escaleras. Como si tuvieras que avisar a alguien de que se estuviera quemando la casa. En la cara no, por favor. La escalera de incendios está vacía. No hay fuego en ninguna habitación del hotel. Salta entonces, salta. ¡Salta! Los gatos lo hacen y caen sobre sus cuatro patas. ¡Ja! Para ti será muy fácil. ¡Por el amor de Dios, hazlo! Poco faltó para que nos ahorcáramos. Sí, exacto, que nos ahorcáramos. ¿Será posible que lo hayáis olvidado? Miradlo. Es difícil convivir con vosotros. Habláis todos a la vez y siempre decís lo mismo. ¿No os basta con haber vivido? ¿No os basta con estar muertos? Decid algo. Decid cualquier cosa.
¿Sabéis cuánto tiempo hace que estamos juntos? Nosotros no estamos juntos. Únicamente compartimos la misma jaula. Vivimos en la misma habitación. Y dormimos en la misma cama. Hay que aprovechar las sombras. ¿Qué sombras? Mi mala sombra. Habría que volver de nuevo a la naturaleza. No podemos. No podemos. La puerta negra del cielo está abierta de par en par. Debemos estar en primavera. No veo nada. Yo no veo nada. Habíamos hecho un pacto y lo tenemos que